Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Y hoy trataremos un tema que hemos titulado Gracia y Paz. Son las palabras más poderosas que hombre alguno pueda recibir de parte de Dios. Gracia que salva, gracia que perdona, gracia que justifica, gracia que santifica y gracia que glorifica. Gracia que reconcilia, gracia que adopta al pecador redimido y lo convierte en heredero de Dios, gracia que reconcilia al enemigo con Dios, gracia que produce paz en el alma de quien la recibe. Y de eso trata este verso. Este mensaje trata de la gracia de Dios, de ese mensaje que envía el Señor a través de su siervo, el apóstol Juan. Él envía un mensaje de gracia que se extiende sobre toda su iglesia y que llega al corazón de quien recibe su gracia y recibe con la gracia la paz. La gracia y la paz, amados hermanos, hacen la diferencia entre un hombre perdido y un hombre redimido. La gracia y la paz hacen la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. La gracia y la paz hacen la diferencia entre un corazón atribulado y un corazón que habita en paz y tranquilidad. Gracia y paz fue el saludo que Juan dio por medio de la revelación del Señor Jesucristo a toda su iglesia. Para poder comprender el significado de estos dos términos, gracia y paz, adentrémonos en la Escritura, en el verso 4, y comencemos verso a verso, palabra a palabra, a comprender lo que el Señor dice. Empezando el verso 4 del primer capítulo de Apocalipsis, Juan se presenta, y se presenta hablándole a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sabe? A diferencia de las cartas modernas, donde primero las personas exponen todo lo que quieren y al final la firman, esta no fue la costumbre desde el primer siglo. Al principio, cuando se escribía una carta en tiempo de los apóstoles, la costumbre era que primero los remitentes escribían sus nombres, a quién iban dirigidas las cartas, para que sus lectores conocieran de primera mano y desde el principio quién les escribía. Esta es la razón por la cual Juan inicia presentando su nombre, Juan, y de una vez a quién va dirigida la carta: a la iglesia. Además, era costumbre que ellos identificaran detalladamente el lugar a donde iba dirigida la carta. Lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2, encontramos al remitente y a los destinatarios. Empieza 1 Corintios 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando Pablo escribe su carta a Filemón, el primer verso lleva su nombre: Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Santiago, igual, Santiago 1:1.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Judas, el hermano de Santiago. Primer verso, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y allí que no es una sorpresa, hermana, que el escritor de Apocalipsis se identifique desde el principio, describiendo claramente quién era y a quién iba dirigida su carta. Lo vemos desde el verso 1, cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Allí está a quien iba dirigida, a sus siervos. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:4, verso que vamos a estudiar esta noche. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Desde luego, cuando un apóstol o un anciano se presentaban desde el principio, no había duda de quién remitía la carta. Por eso el Apocalipsis no tiene duda de quién lo escribió. El apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, se nombra en 4 ocasiones en el libro. Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:9, Apocalipsis 22:8. Esta carta va dirigida no a todos los hombres de la tierra. Por eso no espere usted que la humanidad se muera por leer el Apocalipsis. No espere usted que los hombres estén en una esquina leyendo a ver qué dice el Apocalipsis. No les interesa, aún viendo lo que está aconteciendo. Ni siquiera les importa, porque esta carta tiene destinatarios definidos. El remitente Juan escribe a destinatarios específicos. Dios la dio para que fuera manifestada solo a sus siervos. Pero también la carta hace un énfasis especial. Si bien es para todos los hombres de todas las edades, en todos los lugares que Dios ha escogido como sus siervos, hace un énfasis especial la carta en 7 iglesias ubicadas en los tiempos del apóstol en Asia. En esos tiempos, Asia era una pequeña provincia romana ubicada en la actual Turquía. Allí quedaba Asia. Y en el Apocalipsis 1:4, Juan se dirige a las 7 iglesias que están en Asia. En Apocalipsis 1:11, como lo veremos mucho más adelante en este estudio, se dirige a estas 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fueron 7 iglesias, y cada una de esas iglesias, como lo veremos, tenía la necesidad de una palabra de Dios, porque estaban aconteciendo cosas en la iglesia. Y el hecho de que sean 7 iglesias, que es el número de la perfección, habla que es para la iglesia en general, para la iglesia extendida en toda la tierra, en todos los tiempos, en todas las épocas, bajo todas las circunstancias. Y al leer cada uno de esos mensajes a esas iglesias, encontramos lo que Dios envía a decir a cada uno de nosotros. Pero no es el momento de estudiar ese mensaje a las iglesias. Hay algo impactante que escribe el apóstol a la iglesia a la cual remite la carta el Señor, que escribe Juan. Y recuerde que es Jesús el que hace la revelación. Juan funge solo como el escriba, quien presta su mente, su corazón y su mano para registrar todas las cosas que Jesús le reveló. Aquí Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, y es impactante el saludo que da el apóstol cuando dice: gracia y paz a vosotros. ¿Sabe? Este era un saludo acostumbrado en los creyentes del primer siglo. Como se observa en diferentes cartas, iglesia, era costumbre que los hermanos, cuando se encontraran, se saludaran diciendo gracia y paz. Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 1, verso 7.
Aquí escribe el apóstol Pablo diciéndoles: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de las tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay mejor saludo, iglesia, que desearle gracia y paz de Dios a su hermano, porque tener gracia y paz con Dios es tenerlo todo. Tener gracia y paz con Dios el Padre es habernos reconciliado con Él. Tener gracia y paz con Cristo es haber aceptado la salvación tan grande que Él nos ha dado. Tener gracia y paz con el Espíritu Santo es haber recibido su poder que unge nuestras vidas. Tener gracia y paz es haber sido librado de la muerte y haber venido a la vida eterna. En Efesios capítulo 2, verso 5, se habla de esto. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Si nota usted, cuando se emplea la palabra gracia, va unida a la palabra salvación. Recibir la gracia de Dios es ser salvo. Y esa gracia no es algo que usted y yo merezcamos. Esa gracia es un regalo de Dios, es una extensión de la misericordia y el amor de Dios sobre quienes Él quiere derramar su gracia. Efesios 2:8 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No es poca cosa cuando usted saluda a un hermano y le dice gracia, gracia de Dios y paz. ¿Sabe? Cuando Juan da este saludo de parte del Señor, la primera palabra es gracia, que significa un don no merecido. Es un regalo que usted no merece. Usted no se merece la salvación, ni yo tampoco. Pero a Dios le ha placido, en su amor y misericordia, extender su gracia. Gracia que perdona, que cubre pecados, que quita el pecado de los hombres. Una gracia que Dios ha querido derramar sobre a quienes Él ha querido salvar. Pero Juan, junto con la gracia, une un término precioso, y es la paz. ¿Sabe? Solo se habla de paz cuando ha habido guerra, cuando hay enemistad. Cuando hay paz, hay tranquilidad. Cuando hay paz, hay calma. Cuando hay paz, hay seguridad. Cuando hay guerra, la gente está insegura. Mire allá en Europa, esos países que están en esa guerra tan terrible, la gente no puede dormir, están acostados en Kiev y de un momento a otro suena la sirena y no hay seguridad, esconderse porque viene un misil. Pero cuando hay paz, usted se acuesta
Y en la mañana siguiente lo levantan y lo mueven y usted ni siquiera se inmuta. Tiene tanta paz que duerme tranquilo. ¿Y quién no estaría tranquilo cuando ha pasado de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios, hijo de Dios, heredero de Dios? ¿Quién no tiene paz en su corazón? Si ha pasado de ser un profano que deshonra a Dios a ser un santo redimido, hermano, ha sido reservado para vida eterna. Eso da paz. Da paz saber que uno es libre. Da paz saber que estamos en la mano del Señor, que nadie puede arrebatarnos de su mano. Da paz y seguridad y tranquilidad el saber que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Da paz el saber que usted puede ir por la calle y aún si pierde la vida, usted puede decir como Job: aún del polvo me levantará. Y esa paz que viene con la gracia es un regalo de Dios. Esa paz es de la que habló el Señor cuando dijo en Juan 20, 19 y 21: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los discípulos estaban aterrados. Su maestro había muerto. Los judíos estaban persiguiéndoles. Y usted sabe cuál fue la reacción de Pedro cuando fue señalado de ser seguidor del Señor. Entró en temor, empezó tal vez a temblar y empezó a decir: yo no conozco a ese hombre. Se escondió, tuvo miedo de perder la vida. Pero aquí vemos que después que el Señor vence la muerte, demostrando que tenía poder sobre el pecado, Satanás, y aún sobre la muerte, llega y se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Todo fue consumado. Ahora hay paz en nuestros corazones. Ahora ya no hay lugar para el temor ni para la duda. No hay lugar para que usted esté intranquilo y no importa lo que esté atravesando. Hay paz. En Filipenses 4:7 se nos enseña: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Un hombre que no entiende, que no puede discernir lo espiritual, nunca podrá comprender por qué, a pesar de su situación, usted tiene paz. Porque en un mundo como en el que vivimos, rodeado de tantos problemas y dificultades, lo último que tienen los hombres es paz. Los hombres viven angustiados, los hombres viven afanados, los hombres viven agitados y preocupados, afligidos, atribulados, y no pueden tener paz. Y tal vez para ellos es incomprensible. Es una paz que sobrepasa el entendimiento cuando ven el rostro de un cristiano que confía en Dios, que teme a Dios, que ha puesto su confianza en Él, que dice: yo sé que mi Redentor vive. Ellos no pueden comprender cómo, si usted está atravesando situaciones similares, usted tiene paz. El cristiano se enferma, sí, como se enferma el del mundo. Pero el del mundo se desespera, se intranquiliza, no come, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como dice ese tema. Pero el cristiano no. Está enfermo, sí, pero sabe que tiene un Dios que es todopoderoso y que para Él
todo le es posible. Y ha aprendido que sea que viva o sea que muera, es del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, es muchísimo mejor estar con Cristo. Esto es, si tenemos que partir de la tierra, el lugar que nos aguarda es mucho mejor que esta tierra. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es que la paz que hay en su corazón no se la entregó el mundo. Esa paz no se la dan los billetes ni las monedas de oro. Esa paz no se la da un carro, ni una moto nueva, ni una casa lujosa, ni trajes costosos. Esa paz se la ha dado el Señor Jesucristo. Está en su corazón y esa paz no se la puede quitar nadie. Por eso estamos en paz. El creyente que ha recibido la gracia de Dios vive en paz, duerme en paz y habita en paz, porque sabe que está a cuentas con Dios, porque sabe que aún en medio de la aflicción Dios está a su lado para ayudarlo. Y el Señor Jesucristo nos dejó esta promesa, Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde está su paz? En Cristo. Siempre que esté en angustia, recuerde el salmista, Salmos 37:4: encomienda en Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amados hermanos, dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. Sí, pasaremos por aflicciones. Nos golpearemos en la mano como muchas personas lo hacen. Nos robarán como roban a muchos. Nos enfermaremos como se enferman todos los seres humanos. En algunos momentos habrá abundancia y en el otro tal vez haya escasez. Y llegará la aflicción. Pero el Señor te dice esta noche: confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, ¿cómo no sentir la plenitud de la paz si Cristo está con nosotros? ¿Cómo no sentir paz si aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no sentir paz si el Señor es nuestro pastor? Si nada nos faltará, porque en delicado pasto nos hará descansar. Él confortará nuestra alma y en aguas de reposo nos pastoreará. ¿Cómo no tener paz sabiendo que Él está a nuestro cuidado? Que Él guarda de nosotros, que Él nos sustenta. ¿Cómo no vivir en paz sabiendo que habitamos seguros? Que no tendremos miedo de lo que pueda hacernos el hombre, porque caerán 1000 a nuestra diestra, 10,000, pero el Señor estará con nosotros, enviará sus ejércitos, y aún en medio de la tribulación sus ejércitos podrán librarnos, porque como dijo el Señor, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún si estás atravesando una fuerte tormenta, aún si esa tormenta amenaza tu vida, debes recordar que cuando el Señor habla, aún las olas más terribles y los vientos impetuosos hacen grande bonanza, trayendo paz. Recibir un saludo de gracia y paz es equivalente a escuchar que usted es salvo por gracia, y es equivalente a decir que usted habitará con Dios, reconciliado con Él en paz. Ahora quiero que medite sobre esto. ¿Cuál es el mayor regalo que Dios le ha dado a los hombres? Su gracia y su paz en la persona de su Hijo Jesucristo. Al continuar su saludo, Juan nos revela
¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene la gracia y la paz con la cual Él nos está saludando? Él está hablando a las 7 iglesias que están en Asia. Pero luego de estas palabras, gracia y paz a vosotros, Él presenta quién envía el saludo. La Trinidad de Dios. Es el deseo de cada una de las personas divinas de la Trinidad para con sus santos que reciban su gracia y su paz. Él dice, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y usted dirá, no entiendo, pastor, ¿dónde está el Padre allí? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Sí, identifico a Jesucristo en ese pasaje, pero ¿dónde se encuentran? Amados hermanos, la doctrina de la Trinidad está presente en este verso, como lo está en todos los libros de la Biblia. La verdad de la Trinidad es que hay un solo Dios en esencia, que subsiste en 3 personas, y se refleja así en la Biblia. La verdad de la Trinidad, hermanos, fue enseñada por los apóstoles y fue aceptada desde los principios de la iglesia. Solo basta con ir a algunas cartas del Nuevo Testamento y ver los escritos de Pablo, 2 de Corintios 13:14, donde se menciona cada una de las personas de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, allí está el Hijo. El amor de Dios, allí está el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, allí está la tercera persona. Sean con todos vosotros. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, ahí está la primera persona, en santificación del Espíritu, ahí está la tercera persona, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados, allí está la segunda persona. Así que cuando Juan da su saludo a los siervos de Dios que están en las iglesias de gracia y paz, ese saludo proviene del único Dios verdadero y de cada persona divina. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barranca Bermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.